Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes, que martes a martes nos siguen o en vivo por Instagram o a través de Spotify, después YouTube. Muchas gracias. Una vez damos comienzo al programa del Círculo Infinito. Acá estamos con el doctor Carlos Leites. ¿Cómo le va, doctor? Bueno, muchas gracias por la invitación, es un honor para mí estar aquí, un gusto realmente participar de este programa que es muy seguido, ¿verdad? Bueno, antes que nada, un cálido abrazo a nuestro común amigo Sebastián Mendizábal, quien nos presentó, y bueno, también al que le deseamos el mejor de los éxitos, tanto personal como profesional. Y bueno, simplemente mencionar, para empezar, bueno, hoy se cumplen 74 años del Gran Maracaná, Sí. es verdad, que marcó un hito, por supuesto, para la historia del Uruguay. Y un poco se me había ocurrido un poco preguntar para arrancar con todo este tema que vamos a empezar. El Uruguay de 1950 no era el mismo Uruguay de ahora, ¿verdad? No, claro, evidentemente. Desde el punto de vista social, por ejemplo, había una mayor coherencia social, le parece, una mejor unidad social, ¿no? La sociedad estaba menos fragmentada. ¿Cómo la ve usted, doctor? Sí, era la época en la que las arcas del Estado estaban llenas porque Uruguay había exportado muchísima materia prima a Europa durante la Segunda Guerra Mundial, Ahí está. al igual que Argentina, con una gran diferencia. En Argentina gobernaba el general Juan Domingo Perón y acá estaba Luis Valleverres. O sea, acá había un equilibrio en las cuentas fiscales que no lo tenían allá. Si bien allá tenían otro volumen de riqueza muy superior, acá este era un país próspero. Este era un país próspero donde todavía seguían llegando algunos inmigrantes de Europa y teníamos el PBI más alto de América Latina. ¿Qué le iba a decir? Bueno, de hecho, mi tío, el primo de mi padre, llegó en 1950. Claro. Me contaba mi padre que cuando llegó no entendía nada, veía todo ese festejo. Y bueno, ¿cuántos que pertenecen a las colectividades española, italiana, vieron muchos parientes llegar por la década de los 50 a hacerse la América, ¿verdad? Claro. O sea que usted más o menos piensa que por ahí tiene mucho que ver la parte económica, o sea, vamos a decir, por todo este tema, vamos a ver. Sí, había trabajo, había fuentes de trabajo, casi nada era importado, todo se hacía aquí. El Uruguay era un país en el que se fabricaban heladeras, Sí, eso que hoy parece impensable. Se fabricaban heladeras, se fabricaban neumáticos, aquí enfrente tenemos. Sí, claro. Se fabricaban zapatos, le iba a decir. se fabricaban radios. Paicueros. Así como hoy todo es importado, en aquella época, ni que hablar de las textiles, ni que hablar de Suitex, o sea, había textiles en las que llegaron a trabajar 700 personas por turno. O sea, era un país donde había mucha fuente de trabajo, era un país seguro en materia o sea, no se sabía lo que era una rapiña, podía haber, pero era algo, solamente a los bancos, a los lugares importantes. Claro. Nadie robaba una botella de Coca-Cola, ¿no? Era otra mentalidad, otra sociedad y también otro mundo, ¿no? Un mundo que recién despertaba a la Guerra Fría y como le dije al comienzo, las arcas del país estaban llenas, la educación primaria era muy superior, la educación pública era muy superior a la privada, los hijos de los estancieros iban a escuela pública, es decir, todo hacía prosperar a quien quisiera trabajar. Una realidad que comenzó a caer a fines de los 50, a principios de los 60, porque ya las materias primas no valían tanto, Europa había crecido mucho, y bueno, comenzaron a aparecer otros mercados, otros países que eran paraísos fiscales, etc. ¿Qué le iba a decir? Porque el código, vamos a hablar del nuevo
Código del Proceso Penal. El Código Penal anterior, tengo entendido que de los primeros años del siglo XX. Yo no busqué exactamente qué año era, pero el anterior Código del Proceso Penal, más o menos de qué año estamos hablando. El anterior Código del Proceso Penal es un Código del Proceso Penal de 1980. Ah, de los 80, no es tan viejo. No, no era tan viejo. Antes existía el tema. Antes, el primer Código del Proceso Penal fue el SIC, el Código de Instrucción Criminal del año 1889. Luego se aprobó la Ley 15.082 en 1980, que era lo que nosotros le decimos hoy el viejo código. En 1980, que comenzó a regir el 1 de enero de 1981 y duró hasta el año 2017. Era un código de 1980 aprobado por el Consejo de Estado. Para los jóvenes que nos están escuchando, el Consejo de Estado era el parlamento de la dictadura. Durante la dictadura hubo un parlamento unicameral, no había diputados y senadores, era un parlamento unicameral conformado por civiles y militares. Por ende, aprobaba leyes a las que les decían leyes, ¿no? Y luego, con la entrada a la democracia, esas leyes que no se derogaron ni se anularon pasaron a llamarse decretos leyes. Entonces, siempre se habla del decreto ley 15.082, que es el antiguo Código del Proceso Penal. Ese antiguo Código del Proceso Penal duró hasta el 2017. Ese antiguo Código del Proceso Penal de 1980 traía como novedad, por supuesto que era un proceso, al igual que el SIC, era un proceso inquisitivo, todo por escrito, con secreto presumario, todo, pero traía como novedad que se derogaba el juez de instrucción. Es decir, el juez que comenzaba a conocer de un hecho con apariencia delictiva iba a ser el mismo juez que iba a emitir sentencia. No siempre el mismo ser humano, porque el ser humano claro, porque no siempre el mismo ser humano, pero sí el mismo juez, el mismo juzgado. El mismo juzgado. Claro, no siempre el mismo ser humano, porque los seres humanos se jubilan, se mueren, no sé si me explico. Podía llegar a ser el mismo ser humano, sí, pero el CPP del 80 traía como novedad que se derogaba el juez de instrucción. O sea, había un solo juez desde la etapa del presumario hasta la sentencia. Y si usted lo ve, digo, no sé, una opinión personal, ¿usted lo ve como positivo que fuera el mismo juez? O no, yo creo que... no era bueno eso. Yo creo que el CPP del 80 tenía mal distribuidas las tareas y en la práctica era peor que en la ley, porque hoy tenemos un Código del Proceso Penal acusatorio, donde hay una parte que acusa, la Fiscalía, el imputado y su defensa, y el Poder Judicial que lauda, que juzga. Lo que teníamos antes, del 2017, era una conmixtión entre juez y fiscal que actuaban enmarañados y donde a la defensa le era muy difícil poder incidir. Lo sé porque yo tuve casos penales con el CPP del 80, yo me recibí en el 2003, me imagino, en el 2003, claro. Así que imagínense, le era muy difícil poder incidir. Entonces creo que hoy tenemos un código mejor que el del 80. Ahora, ¿es un proceso penal ideal? No. ¿El proceso abreviado tendría que mejorarse? Sí, por supuesto. Porque hoy tenemos otros males. Por ejemplo, hoy tenemos a una Fiscalía General de la Nación que es un servicio descentralizado. Desapareció algo la independencia de los fiscales, aunque la Fiscalía General de la Nación diga que no, algo desapareció la independencia de los fiscales, porque hoy los fiscales reciben instrucciones de cómo actuar, de cómo no actuar. Perdón, ¿y quién se la da esas instrucciones? El Fiscal General de la Nación. Ah. La Fiscalía es un servicio descentralizado. ¿Qué quiere decir? Que no es un ente autónomo, no es un ministerio, es decir, está sometida a la tutela administrativa del Poder Ejecutivo. Entonces, recibe instrucciones que han sido muy discutidas, ¿no? Por parte del Fiscal General de la Nación. Y creo que hay que reformar el código, y yo antes que se aprobara, te digo honestamente, ¿no? Antes que se aprobara el código actual del 2017, yo me imaginaba que lo peor iba a ser el choque cultural.
que la gente no lo iba a entender al principio, sobre todo los primeros años no lo iban a entender, y lo vemos hasta el día de hoy. Lo vemos hasta el día de hoy, ese choque cultural. Ahora la gente está empezando a familiarizarse con qué es la prisión preventiva. ¿Me explico? Pero al comienzo, ¿ustedes se acuerdan al comienzo del nuevo código? Cuando a un rapiñero, digo rapiñero por decir un delito X, cuando a un rapiñero lo agarraban, lo pasaban a fiscalía y salía en el diario que el rapiñero fue formalizado con prisión preventiva por 180 días. Sí. ¿Se acuerdan que la gente decía, Sí. 180 días le dieron? No, no le dieron 180 días. ¿Qué es lo que pasa? Que la prisión preventiva es una medida cautelar, no es la pena. Lo que sucede es que tuvimos 200 años con una prisión preventiva que antes, cuando una persona, con el antiguo código, cuando a una persona la procesaban con prisión, ese procesamiento con prisión tenía una duración indeterminada. No era ni por 180, ni por 120, tenía una duración indeterminada. Se sabía más o menos por el delito, bueno, está. Tenía una prisión preventiva indeterminada. Entonces después se presentaba un recurso de excarcelación, o más conocido formalmente como libertad provisional, Provisional. que se beneficia a los procesados no condenados, y el tipo salía y esperaba la sentencia libre. Y cuando finalmente salía la sentencia, por la excesiva preventiva que había cumplido, no volvía a la cárcel. Es decir, teníamos un proceso en el que la persona, cuando tenía que estar libre, estaba presa, y cuando tenía que estar presa, estaba libre. Sí, claro. Entonces, eso yo me imaginé que iba a ser el gran choque cultural. Y lo vemos hasta el día de hoy. Hay parte de ese choque cultural que lo vemos hasta el día de hoy. Cuando agarran, todos hemos visto cuando es detenido, por ejemplo, un abusador sexual, un violador. Vamos a poner el ejemplo. Todos hemos visto. Cuando detienen a un violador, entonces, prisión preventiva por 180 días, que es el máximo. Después la fiscalía tiene que renovar. La prisión preventiva es una medida cautelar para que la fiscalía pueda investigar el delito y que el imputado libre no obstruya la investigación, no puede amenazar a alguien. O sea, mientras en prisión preventiva está en la cárcel. Está en la cárcel, claro, está en la cárcel, Como pero si está preso. Como un preso. está en una parte donde están los que están en preventiva, no como antes, estaban todos mezclados, los preventivos y los condenados, pero no está condenado. Pero tiene mayores comodidades que un preso. Si se le puede llamar comodidades. No, Perdón. más o menos. Más o menos. Depende del establecimiento, depende en qué establecimiento esté. Todos hemos visto, agarran a un violador, ¿no? Prisión preventiva, y después ese violador firma un acuerdo con la fiscalía en el marco del famoso proceso abreviado y lo condenan a, pongámosle, yo qué sé, 6 años de penitenciaría. Sí, escuché un caso concreto de 6 años, sí, me acuerdo. Sí, 6, 5, 7. Sí, por violación, sí, justamente. Pongámosle 6 años de penitenciaría. Y la gente. Quedás horrorizado. Y la gente dice 6 años nada más. Es verdad. Y al lado menos también. Bueno, está, pero ponele 6 años, agarra un violador, firma un acuerdo con la fiscalía 6 años. Y la gente que dice 6 años nada más, pero claro. qué país de porquería. Antes, con el nuevo CPP, al violador lo agarraban, lo procesaban con prisión y colorín colorado, este cuento felizmente ha terminado. Y el tipo, de repente, a los 2 años estaba libre. Pero vos no te indignabas porque no te enterabas. ¿Me explico? Al tipo lo agarraron, lo procesaron con prisión, colorín colorado, este cuento felizmente ha terminado. Y después, todo el mundo se olvidaba, no salía en la. Ahora es todo más inmediato y este nuevo CPP ha puesto una tapa de vidrio sobre el proceso penal y ahora todo es público. ¿Me explico? Pero repito, antes estaba 2 años, a los 3 años salía y nadie se indignaba porque no se enteraban. No se enteraban. Lo procesaron con prisión, sí, y se tenía la idea, la idea de que la idea, más que la idea, se tenía el imperio de los hechos, de que la prisión preventiva era la verdadera pena, ¿no? A los peiranos, por ejemplo. Los peiranos los procesaron con prisión. Estuvieron en preventiva como 6 años, y cuando salieron, al tiempo los condenaron a 9 años y nunca más volvieron. O sea, estuvieron 6 años presos con presunción de inocencia como todo procesado.
Nos habíamos acostumbrado a que la preventiva era la verdadera pena. Y eso en ningún país civilizado es así. Además, quiero decir otra cosa más. Un proceso penal, todo por escrito, inquisitivo, no existe más en el mundo. Porque hoy también pesa la tecnología. Hoy la tecnología ayuda mucho. Hoy las audiencias son grabadas con el sistema Udire. O sea, grabadas y filmadas. No, grabadas. Pueden ser filmadas también, depende del juzgado. Pero son filmadas con el sistema Udire y todo esto que yo estoy diciendo queda grabado. Hay un expediente digital. El expediente en papel tiende a desaparecer. Entonces, la tecnología ayudó mucho también para hoy no concebir más un proceso todo por escrito y donde el juez tenga que investigar. Y eso creo que es la principal falla del sistema inquisitivo, que el juez tenga que investigar. Porque si yo soy juez y tengo que recoger prueba de un delito, después tengo que fallar sobre la prueba que yo mismo recogí. ¿Dónde está la imparcialidad? ¿Qué quiere decir? ¿Que el proceso acusatorio que tenemos hoy en Uruguay es perfecto? No. No, hay muchas cosas que cambiar porque si bien la LUC tuvo muchos aciertos, también tuvo muchos errores. En materia de derecho penal y de proceso penal, creo que la LUC tuvo más errores que aciertos. En otras cosas que no tienen nada que ver con el derecho penal y con el derecho procesal penal, yo creo que la LUC tuvo muchos aciertos. Pero en esto, o sea, se derogó, volvió a ser la prisión preventiva prácticamente la regla, y hoy Uruguay es el país con el número, que está en el ranking número 10, con más presos del mundo per cápita. Está en el ranking 10 del mundo, con más presos per cápita, es decir, con más presos en relación a la cantidad de habitantes. Porque hay muchos condenados sin prisión. No, porque hay mucho preso. Mucha gente detenida. Que no tiene la sentencia. Que todavía tiene o que no tiene. Sí, pero antes era peor, porque había gente de que estaba presa y estaba 4 o 5 años y no tenían sentencia, no tenían condena. Sí, tenían condena. Ahora por lo menos se achicó ese... Eso cambió algo. ¿Verdad? Se achicó, sí, se achicó. Pero ¿qué quiere decir? ¿Que el proceso abreviado es la solución? No. Porque sigue pasando una cosa con el proceso abreviado. Que una vez que la persona firma, el proceso abreviado es un proceso que sin dudas al celebrarse ese acuerdo con la Fiscalía, el imputado reconoce su culpabilidad a cambio de una pena menor. Perfecto. O sea que si te confesás culpable... tenés una pena menor. Pero ¿qué pasa? Que una vez que firmaste el proceso abreviado, se transforma en una sentencia basada en autoridad de cosa juzgada. Es una sentencia irrecurrible. Entonces después... No podés apelar. No podés apelar. Podés, pero... Pero vas a perder igual. Todas las apelaciones. No podés decir que fuiste coaccionado a firmar. No podés decir que fuiste coaccionado. Claro. Es más, el proceso de apelación ni te molestes. Tenés que ir directo a un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia. Y todos, y cuando digo todos es todos, el 100% de los recursos de revisión que se han presentado ante la Suprema Corte de Justicia, alegando que su imputado fue asesorado por otro abogado que no le explicó y que la Fiscalía le dijo, firmame 4 años porque si no son 10 años y no sé qué y no sé cuánto, todos han sido rechazados por la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia logra demostrar que la persona tuvo abogado, que estuvo de acuerdo con transitar por la estructura del proceso abreviado, que asumió su culpabilidad y que todos esos extremos fueron supervisados por el juez de turno. Entonces, ¿de qué recurso de revisión me estás hablando? Claro. Por eso hay que extremar los cuidados. Ahora, cuando una persona va a firmar un proceso abreviado, tenemos que tener el cuidado que tiene un neurocirujano. Hay que extremar los cuidados, que la persona que tenga por lo menos semiplena prueba en contra de ella. Perdón, ya que Sí. estamos, ¿qué sería lo semipleno? Porque yo lo he escuchado muchas veces y de repente... Claro, para formalizar una persona por hurto, vamos a poner, ahí va. Tengo que tener elementos objetivos de convicción suficiente. Para que esa persona cumpla la formalización en prisión preventiva, necesita la Fiscalía tener semiplena prueba, que es un estándar probatorio más alto. Y para condenarlo necesito plena prueba.
Entonces, hay mucha gente que pregunta, bueno, pero cuando una persona firma en un proceso abreviado, ¿hay plena prueba en contra de él? ¿En 48 horas hay plena prueba? Bueno, lo que pasa es que en el caso del proceso abreviado se habla de plena prueba pactada. Se habla de plena prueba pactada. Como Entonces, que el detenido está de acuerdo con lo que lo están acusando. está de acuerdo con lo que lo están acusando, asume su responsabilidad y asume la pena. Y asume los hechos. Ojo con esto, asumir los hechos no es lo mismo que asumir la pena. ¿Por qué digo esto? Porque ha pasado que un delincuente, un rapiñero, póngale, va a la audiencia de proceso abreviado y le dicen, bueno, fulano, ¿usted está de acuerdo con esto? Sí, sí, bueno, acepta los hechos que acaba de describir la fiscalía, y la persona dice, bueno, sí, yo acepto la pena, pero los hechos no fueron como la fiscalía los está diciendo. Hay que parar todo. Hay que parar todo, no se lo puede condenar. No se lo puede condenar hasta que haya una nueva reformulación del caso y la persona diga, sí, los hechos son como los describe la fiscalía. Y una pregunta, ¿los testigos no tienen en el proceso abreviado no hay testigos. ¿No hay testigos? No, en el proceso abreviado no hay testigos. Puede haber testigos en la investigación preliminar, pero en el proceso abreviado no declaran los testigos porque es un acuerdo entre la fiscalía ¿Y en qué momento y el tienen imputado. peso Los testigos en el proceso ordinario, en el proceso penal ordinario. Ahí sí, hay testigos como hay testigos en cualquier otro juicio. Igual te digo, hay penas en este momento que son irrisorias, ¿no? Porque un tipo de que mata a otro por la nada o por error, como ahora está ocurriendo, que 2 por 3 dicen que es por error, por equivocación, que se coma 8 o 10 años de cárcel, no es nada. Me parece que acá hay que hincar a pena más grande, ¿no? Sí, aunque las penas más elevadas en ningún país del mundo han logrado abatir los índices de criminalidad. Ni las penas más elevadas ni la pena de muerte han demostrado ser disuasivas. No, yo no estoy hablando a llegar a una pena de muerte, ojo. No. Pero ve 10 años, dale 20. Sí, pero eso no ha demostrado ser disuasivo. Nos vamos un poco del tema con esto, pero hay gente que nos pregunta, bueno, ¿cómo hay que hacer para reducir los índices de criminalidad? Porque hoy la droga copó todo, no sé qué, hoy todo tiene que ver con la droga, y yo siempre digo lo mismo. En Holanda la droga es legal. En Holanda la marihuana, la marihuana, en Holanda hasta las drogas duras Hace muchos años. son legales. Y sin embargo Holanda es uno de los países con menos presos del mundo. ¿Cuál es el tema? Si queremos abatir los índices de criminalidad, no podemos seguir reprimiendo. Por supuesto que tenemos que reprimir, pero no podemos hacer bajar los índices de criminalidad a fuerza de cárcel y de balazos, porque ya nadie le tiene miedo a eso. Los adolescentes que ya nacen trabajando en una boca de pasta base desde los 14 años, ya nadie le tiene miedo a eso. ¿Cómo se combaten? Con igualdad de oportunidades, practicando deporte al aire libre, fomentando la unión familiar y con igualdad de oportunidades. Tenemos que acostumbrarnos a empezar a hacer cosas cuyos resultados vamos a ver dentro de 10, 20 años. El que diga que va a solucionar las cosas en 5 años está mintiendo. Puede hacer las cosas bien de cara al futuro, pero si ustedes creen que los delitos van a bajar a la mitad dentro de 5 años, es mentira. Sí, lo que pasa, claro, por ejemplo el tema de los deportes está capaz que incentivarlo de chicos, porque Claro. si a un adolescente no Claro. lo puedes obligar a hacer deporte, Claro. no lo puedes obligar a... Apoyo al deporte. Miren Cuba, China, Estados Unidos, con Argentina, sin llegar a esos niveles. Argentina es un país que va a los Juegos Olímpicos y se trae pila de medallas. Nosotros no traemos ni una medalla de cartón, no hay apoyo al deporte. Acá los deportistas se tienen que pagar ellos. Para su pasaje, sí. Tienen que pagar para ellos. Conseguir sponsor. Conseguir sponsor ellos, Claro. pagarse ellos el remo, la canoa, o sea... Irrisorio. Claro. ¿Qué es lo que quiero decir? Que vivimos en un país donde se gasta en lo que no se debe gastar y no se gasta en lo que se debe gastar. Se gasta en lo que trae votos. Se gasta en lo que trae votos y no se gasta en lo que no trae votos.
Porque se sabe perfectamente que haciendo las cosas muy bien, en bajada y con viento a favor, vamos a ver los resultados dentro de 10, 15 años. Y en materia de derecho penal es lo mismo. En materia de derecho penal es lo mismo. Es muy difícil abatir los índices de criminalidad. Por supuesto que tenemos que mejorar el actual proceso, las actuales leyes, que ya ven que estamos en el ranking número 10 del mundo, con uno de los países con más presos per cápita, y sin embargo nadie quiere salir de noche. No, y aparte, bueno, es otro tema, usted ahora que te habla de presos, es otro tema que muy probablemente usted está de acuerdo conmigo, que la cárcel en realidad no sería una solución. No. O sea, como que de repente usted está de acuerdo que la cárcel es hasta una escuela de delito, Sí. que salís peor de lo que salís mejor. No sé si usted comparte Sí, esa sí, visión. sí, porque no se invierte en trabajo. O sea, los presos creo que deberían trabajar en el campo. Hay que hacer más chacras, hay campo desperdiciado que tenemos en Uruguay. Si al preso no le inculcase el hábito del trabajo, si están encerrados mirando televisión y drogándose, no van a recuperarse. En vez de estar todos juntos, ahí amontonados sin hacer nada, hasta a las personas privadas de libertad hay que fomentarles el trabajo. ¿Me explico? Sé que pueden estudiar, pero opcionalmente, y creo que se les va acortando la pena, pero es opcional. Pueden estudiar y trabajar todos, no pueden redimir pena por trabajo y estudio todos. No pueden redimir pena. Yo pensé que sí que podían. No se olviden que la LUC determinó que para los delitos, las personas condenadas por delitos graves no pueden redimir pena por trabajo y estudio. Trabajar y estudiar pueden, no pueden redimir pena. Claro, y el tema, por ejemplo, estamos todos de acuerdo que trabajar y estudiar con preso es lo mejor, pero ¿y el que no quiere, por ejemplo? No lo puede obligar. No se le puede obligar. Bueno, ¿Qué pasa con eso? Ahora, la LUC, en un artículo nuevo que no reformó ningún otro, obliga a los presos a trabajar. Es una obligación que está en el papel, más que en la realidad. Sí, claro. Sí. Pero mientras no se fomente el trabajo de las personas privadas de libertad y no se les dé curso porque algún día van a salir y van a precisar un trabajo, es muy difícil. Yo sé que hay muchos que siguen con el liceo, incluso hay testimonios de profesores de la UTU que van a dar clases en las cárceles, Sí. y todo con muy buenos resultados, pero no sé qué cantidad de presos son los que se prestan o se quieren adherir a esos beneficios, digo. A mí, por ejemplo, me han invitado para sacar una transmisión de voceo en la cárcel Punta de Rieles, 2 años seguidos, en una jornada que se hizo. ¿Fuiste? Digo, una fui, la otra no, porque después se terminó suspendiendo, no sé qué fue lo que pasó, pero fue desde allá, de la cárcel mismo. ¿Ah, sí? Que se suspendió. No sabía nada. Sí. ¿Fuiste con la computadora y la consola, así todo? Sí, llevé lo mínimo porque unos requisitos bárbaros para poder entrar, ¿no? Claro. Fue Fabio Díaz, que era el que relataba, y yo y otro que le comentaba ahí y yo sacaba la transmisión al aire, ¿no? Hacía de operador. Sí, porque ese es un tema también que yo estuve repasando el tema que muchos lo hemos visto en el liceo, todo el famoso tema del contractualismo, que usted por supuesto lo conoce, de las teorías de Locke, de Hobbes, de Rousseau, que la sociedad en realidad es un contrato social que los individuos hacen entre sí, porque para garantizar sus derechos. Algunos dicen que hay que ceder más libertades, hay que no, que la libertad es sagrada. En fin, a Hobbes no le importaba ceder derechos. En cambio Rousseau y Locke son más del tema de que el individuo sí tenga seguridad, pero a su vez que se garanticen sus derechos. El tema es que hay personas que parece que quieren vivir como afuera de la sociedad, que quieren vivir como aparte de la sociedad. Para mí el problema es ese. Lo que pasa es que es muy difícil cuando uno conversa con personas privadas de libertad, que a veces han cometido delitos muy graves, y les dice, y tú les preguntas, pero ¿por qué tú haces esto? Muchas veces te dicen, lo hago porque es lo único que sé hacer. Lo que sé hacer. A eso sumémosle que hoy delinquir es un laburo.
lamentablemente, ¿no? Es un laburo, y lo peor de todo, es un laburo bien remunerado. Porque anda a decir, vaya uno a decirle a un rapiñero, ¿no? A un rapiñero que rapiña estaciones de servicio, no Se sé. labura 8 horas. Anda a laburar 8 horas por 15.000 pesos por mes. Claro. Está loco, te dice. Te va a decir, me estás cargando, es lo que gano en 3 días. Que es un chiste, te va a decir. En 10 minutos levanta eso, papá. En un robo. Claro. Bueno, pero esa persona, está bien, yo entiendo eso, está bien, la parte económica se entiende, pero ahí hay una falta de empatía, hay una falta de empatía de la Claro. persona que no tiene problema en agarrar a una vieja, una anciana, o, Sí. en realidad, y arrastrarla por la calle o dañar a una persona. Está bien la parte económica, pero la parte de empatía con No, el ser bueno. humano que no lo mirás. Esa gente claro. no le puede pedir empatía. No, pero No, digo, vienen la mayoría viene de hogares. todos queremos ganar más plata. La Pero... mayoría viene de hogares muy difíciles y es cierto que no tienen empatía, pero ¿sabes qué pasa? No tienen empatía porque tampoco tiene conciencia de lo que hizo. El otro día me contaba una anécdota, un cura, un sacerdote, me contaba que en un hogar de la Iglesia Católica, no sé si fue en este que está, en este del Opus Dei que se llama, bueno, está, en ese que está, pero hogar de hogar de ancianos. en el liceo jubilar creo que fue. Ah, sí. El liceo jubilar. jubilar. Ta. En el liceo jubilar, dice que un sacerdote amigo que ya tiene muchos años, ¿no? Viene un muchacho, llega y con una bicicleta muy linda. Entonces él le dice, qué linda bicicleta. Dice, sí, me la gané la semana pasada. Entonces agarra y le pregunta, ¿viste? Una pregunta inocente, que hubo un sorteo. No, un boludo la dejó sin cadena, yo pasé y me la gané. O sea, lo peor no es que diga me la gané en vez de la robé. Lo peor es que no tiene conciencia de lo que hizo. Sí. Entonces el que arrastra a una vieja, y no le podés decir anda a trabajar 8 horas por 15.000 pesos, no tiene empatía, pero tampoco tiene conciencia de lo que hizo. Para él es, no te digo normal, pero casi normal. Y eso para mí es lo más grave, no sé lo que creen ustedes. Claro. Yo creo que eso es lo más grave. Claro, Porque errores tenemos todos. porque lo podés meter preso 7 años, 8 años, pero ¿cómo le haces ver que no tiene conciencia de lo que hizo? Sí, ese es el tema, para mí es el tema principal. Llegamos a la conclusión de que lo fundamental es la educación. Ahí está. Está muy trillado esto que estamos diciendo, pero lo fundamental es la educación. No, yo estoy de acuerdo, sí. O sea... ¿Cómo educas? O sea, por ejemplo, esos niños que nacen en esas familias, usted estaría, le voy a hacer una pregunta medio brava, ¿usted estaría de acuerdo en sacar a esos niños de esas familias que nacen de esa familia, un niño que nace en una familia delincuente, ¿se lo podría sacar? Por ejemplo, el INAU, ¿se lo podría sacar? Se lo puede si ¿Usted lo tendría que sacar? Se lo puede si el Parlamento lo vota, cosa que dudo mucho. No, pero usted, ¿qué opina? ¿Se lo tendría que sacar? ¿Sería bueno que se lo sacara? En casos extremos sí, en algunos casos extremos sí. Pero claro, no tenemos ninguna ley que contemple eso. No, porque el problema es eso, claro. Pero yo te pregunto, ¿van a estar mejores en el INAU? Claro. Con su Bueno, familia. el INAU, no, Los que la puede adopta- caminar, los puede... Claro, claro, sí, está bien. Porque estamos llenando cárceles, pero capaz que estamos llenando cárcel de delincuentes, que no entra ni uno. Y No, si vas a sacarle a cada no. familia un hijo porque son delincuentes, también vas a llenar el INAU. No, pero capaz que lo adoptará una familia, ¿no? Capaz que No, lo y adoptará una familia. y además, como... Pero acá no es fácil adoptar tampoco. No, no tampoco es es fácil. Y No. si vos te das, ¿y quién No. va a agarrar un gurí que viene de una familia de delincuentes? No. Nadie. Lo Vamos a ser lo sinceros. fundamental es la educación y empezar a trabajar para ver resultados que yo por lo menos no sé si voy a vivir para verlo, pero hay que empezar a trabajar desde hoy para ver resultados dentro de 15 años, 20 años. El que crea que va a resolver todo en 5 años no va a resolver todo en 5 Esas años. son promesas electorales, ¿verdad? Y todos conocemos esa. Y usted, digo. Además vos sí. viste que la más pena, más cercenamiento de derechos, más derogaciones de institutos liberatorios, las votan porque creen que traen votos, y capaz que traen votos, pero no resuelven el problema. Sí, claro, sí. Se mienten ellos mismos. Claro, pero yo creo que algo de votos trae. Vamos, al que robe una billetera 30 años. Y No, es- se mienten en el tema de que no van a mejorar nada. Se Ah, ganarán no, un no. voto para estar en el poder, Sí, pero sí. solucionar en sí No, no, no. soluciona nada. No, y ellos lo saben. Claro. Pero acá todo es votocéntrico. Claro, todo y lo único que importa son los votos. Por eso las cárceles están como están.
Porque ¿a quién le interesa invertir en cárceles? No trae votos y encima por algo estarán presos. O sea, tenemos un país que tira 200 millones de dólares en una regasificadora que nunca funcionó, 120 millones de dólares en la Antel Arena, más de 1.000 o 3.000. ¿Cuánto costó el tren de UPM? No sé. No. Disparate. Vamos a tirar un precio bajo, 1.000 millones de dólares. Y te quedas corto, creo. Está. ¿Y las cárceles? Sí, Cada sí. vez, ¿las cárceles quién invierte? Nadie. Pero ahora escuché que están robando hasta la vía, los trenes, el colmo. Escuché, sí. Los otros días hubo un ¿El accidente. tren de UPM? Volcó uno porque le habían robado un pedazo de vía. No. Ah, porque son de hierro. Son de hierro, ¿Cuánto claro. sale eso? Claro. Sí, claro. Y son Sí. tremendo hierro. Y te estoy hablando hace la semana pasada, Sí. lo escuché y no creer, robar, llegar a eso. Y por eso es muy difícil. Y el derecho penal no tiene respuestas mágicas. No tiene respuestas mágicas. Cualquier país tiene que comenzar a trabajar en políticas fundamentales desde la más tierna infancia, como se dice comúnmente. Después podemos discutir el proceso abreviado, el proceso si está bien, si está mal para todos los delitos, que esto, que lo otro. Creo que el proceso abreviado va a necesitar alguna reforma, todo el código va a necesitar alguna reforma, una de las 16 que lleva en menos de 8 años. Y si queremos tener una justicia penal que funcione, necesitamos cambiar la sociedad. No se puede no se puede cambiar haciendo reformas para la tribuna y que no solucionen los problemas de fondo. Sí, pero usted ve que venga el gobierno, que venga, siempre la sociedad sigue siendo la misma, ¿no? Es muy difícil. Pasa, ya tenés que salir a cambiar la mentalidad de la gente. Claro, Claro. sí. ¿Cómo hace? No, y a invertir en políticas públicas, a fomentar el deporte. Eso no es fácil ni socialmente, para que la gente lo entienda, ni económicamente, porque si mañana salimos a fomentar el deporte y construimos canchas de básquetbol, gastamos fortunas en canchas de básquetbol, de fútbol, piscinas de natación por todos lados, invertimos lo que gastamos en UPM, en hacer canchas, ¿sabes cuántos van a decir? Mirá la plata que están tirando. Nunca podés conformar a todos. No, claro. También cómo está la cosa y cómo está la cabeza de la gente, Claro, a los 2 minutos te lo hacen pelota también. claro. Se robaron el aro, Sí, Porque ha pasado, claro. acá a 3 cuadras hicieron adelante de un comunal una placita preciosa, la hicieron pelota, rompieron las cámaras que controlaban. Sí. Digo, se acuestan a dormir arriba del techo, del sobretecho del comunal, que llaman a la policía y no pueden hacer nada porque cada vez hay más. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo combatís eso? No, y bueno, y otra cosa también que la verdad que me tiene preocupado, aparte es algo que se ve mucho, el vandalismo que hay en las paradas, por ejemplo, de ómnibus. El vandalismo, no sé si es gratuito o es para robar algo, pero algo que se beneficia de todos, Sí, ¿no? sí. Porque, Y los graffiti. y los grafitis, que vos no ves qué ómnibus está pasando, pero ya el graffiti y el vandalismo que hay en las paradas, que me acuerdo que eso ya de hace muchos años, ¿se acuerdan? Cuando había teléfonos públicos, que rompían los teléfonos públicos, decir, bueno, algún millonario que no necesita llamar, que tiene teléfono en la casa, pero Sí. todo el mundo, en aquel momento no había celulares, podíamos tener una emergencia y llamar a un teléfono público, como ahora el tema de las paradas. Creo que... Hoy llegás a poner teléfono público. Primero que no existen más. Claro. La telefonía fija cada vez existe menos. Sí. Y aunque hagas el experimento de ponerlo, no dura 10 minutos. No. Por eso yo creo que hay todo un sector, no sé si es muy chico, muy grande, yo no creo que sea muy grande, pero un sector muy chico que como el que tiene como esa rebeldía de romperlo todo, destrozarlo todo, no sé si hay un tema anarquista, no sé, pero No. como estar desconforme con la sociedad, Sí. pero creo que no es la manera, me parece perjudicando al ser común y corriente de a pie, porque, por ejemplo, los ómnibus, ¿quieren usar los ómnibus? La gente más sencilla, la gente que, Claro. Sí, me parece que no va por ahí la mano. Pero, ¿sabés lo que pasa? Yo he comprobado que
el que destruye es esta gente que anda en la calle todo el día, que están mangueando para yo le digo la porción del caramelo, que es la Sí. pasta La base, PB, sí, que claro. esos son los que rompen, los que destruyen, y cada vez te asustás porque cada vez hay más. Y vos te das cuenta cuando el loco recién empieza, o la mujer, porque está bien prolijito, arregladito, y a los 2 o 3 días ya está detonado. se está ganando. Pero hasta que no se pueda combatir con eso, que no sé cómo se puede combatir, porque si consume no le puedes hacer nada si está consumiendo en la calle. Pero si lo ves rompiendo, acá a la Claro. vuelta, los otros días, tengo una pasada, un pasillo que da a la calle de atrás. Yo sé que capaz no estamos yendo del tema del Código Penal. Había uno durmiendo adentro de una caja de heladera con una manta por arriba que no dejaba pasar a nadie. No dejaba pasar a nadie, loco. Es la única pasada que tenía. Si no, tengo que caminar 2 cuadras para poder dar la vuelta para ir al almacén, te podés imaginar. Agarré, llamé 911. Vinieron, lo sacaron, agarró y se fue para la vereda de enfrente a dormir. Y sí, claro. Sí, porque está con la ley de faltas ahora que no te pueden detener porque no es un delito. Es una falta estar en la Claro. calle, que esa parte es mucho que no lo... No, pero lo peor que Sí. hacen de todo. Claro. Porque te hacen de popó, Sí. te hacen pichí, Popó, lo ves pipí. manteniendo relaciones sexuales. Claro, bueno, eso sí está penalizado, ¿no? Y ¿vieron el Banco República de 18 y Magallanes? Ah, eso es un hotel. Eso es un hotel. Un hotel. Pero eso Han no es puesto ahora. reja, y no hay caso. Y también hacen sus necesidades ahí. ¿Y quién se pone en lugar de las limpiadoras que tienen que Sí. de mañana de limpiar En todo? la biblioteca se ponían que tuvieron que poner rejas también. Reja. También. Sí. Pero O sea, cada vez hay más gente en la calle. Es un país que a los extranjeros les llama la atención, que hay mucha gente viviendo en la calle en relación a la cantidad de habitantes. Y un país donde hace tanto frío. Sí, la verdad que sí. No, y aparte ya hablas con, por ejemplo, ahí donde yo vivo por el barrio Palermo, hay un señor muy correcto, te digo que he hablado con él varias veces, muy correcto, nunca lo ves alcoholizado, ni drogado, ni nada. Y que se niega a ir al refugio, claro, se niega a ir a un refugio, prefiere estar así en la calle porque dice que no sé qué, que le roban, que no es buen ambiente, en fin, bla, bla, bla. Y tal, y de eso estoy hablando de una persona bien, una persona... Claro. Porque después hay otros que por ahí lo que de repente no quieren ir a un refugio porque ahí no pueden tomar alcohol o no pueden consumir alguna sustancia o no se quieren bañar o lo que sea, pero esto es todo un tema que claro, que la persona que quiere estar en la calle no se la puede de repente la puedes correr hoy con la ley de falta, pero la corre de un lado y se va para la esquina. No, claro, no es Se delito. va para la otra No es esquina, delito. ¿verdad? Muchos de ellos además tienen problemas psiquiátricos. Pero bueno, está. Eso, estamos en una encrucijada complicada. Sí. Complicada. Claro, que ese, bueno, que de repente ese no. Sí, es un problema social, pero en general no son personas que delincan, ¿no? Son personas que están como abandonadas. Sí. Digo yo. Que no. Sí. No. Mucho que está en la calle es el que salió de la cárcel también. Sí. Puede Porque ser. mucho. Claro. Mucho de ellos. Claro. Porque vos te encontrás, yo salgo a hacer un mandado por acá y lo primero que te dicen, sí, porque hace 10 días que salí de la cárcel y no tenés 10 pesos. No sé si lo dicen para intimidar o para asustar, Yo lo he escuchado en los Debe ómnibus. haber de los dos. o es verdad. En los ómnibus lo he escuchado mucho, sí. Debe haber de los dos. En los ómnibus. Algunos para asustar y otros es verdad. Sí. Y Como otros dice- las dos cosas. No, claro, yo pienso que como para decirle a la gente, mira, si no me ayudás, vuelvo a delinquir. Yo saqué un poco esa conclusión, lo he escuchado mucho Sí, en los ómnibus. sí. Eso. Hay toda una manipulación, ¿verdad? Digo, Mm. y bueno, yo qué sé, yo por ejemplo estuve viendo mucho el caso de, no me acuerdo el nombre de pila, pero de este famoso Giuliani, el alcalde de Nueva York, Mm. que bueno, siempre como dice, hay que Rudolph. escuchar a los que saben que Nueva York era una de las ciudades más inseguras y que pasó a ser una ciudad bastante segura, no sé si una de las más seguras, pero bastante segura, o sea, por los 90. Sí. Llegó a estar acá en Uruguay y todo. Bueno, una de las cosas que decía, él decía, darle mayor respaldo a la policía, también, porque
decía, hablaba también tener identificada a personas muy complicadas con el ADN, que decía que bueno, que eso, decía, eso incluso le ayuda a las personas bien, porque eso con el ADN las personas pueden demostrar su inocencia, en fin, daba algunas, y después decía otra cosa de que la policía, él había hecho que la policía dependiera del alcalde de Nueva York. Bueno, esa parte yo mucho no la entendí porque es una parte, no sé qué es bien qué se refería con eso, pero la cuestión es que el hombre pudo, y no estamos hablando de una dictadura, no estamos hablando de Rusia, ni Corea del Norte, estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Sí, fue lo que hizo Rudolph Giuliani fue comenzar con la famosa frase tolerancia cero. Ahí está. Comenzó a castigar las conductas predelictivas. Predelictivas. La mendicidad, la prostitución. ¿Qué pasó? Que lo que hoy conocemos como la ciudad de Nueva York, sobre todo Manhattan y eso, quedó libre, que pasó a ser una de las ciudades más seguras del mundo, porque la delincuencia se corrió. A lo que aplicó la tolerancia cero y a combatir las conductas predelictivas, ¿qué hizo la delincuencia? Se corrió hacia otros lados, se corrió hacia Nueva Jersey, se corrió hacia los alrededores de Nueva York. O sea el problema se lo mandó para otro lado. Lo barré bajo la alfombra, sería barré bajo la alfombra. Lo mandó para otro lado, sí. Pero bueno, esos países, viste, que tienen, eligen al alcalde, cuando votan al alcalde no votan a un partido, votan a una persona. Claro, nosotros, más o menos se sabe si es republicano, si es demócrata, entonces, pero no se vota a un partido político. Acá todo es partidocracia. Y se vota a una persona. Acá, si usted se quiere postular a diputado, si usted se quiere postular a diputado, lo tiene que hacer a través de un partido. O tiene que fundar un partido. Bueno, eso creo que es una cosa del siglo XX, por no decir del XIX, que también deberíamos cambiar, ¿no? Pero no solo los intendentes, hasta los alcaldes tienen que estar en la hoja de un partido. Sí. Pero bueno, sí, fue interesante lo que hizo Giuliani, y mucha gente nos pregunta qué es lo que está haciendo Bukele. Bueno, Bukele. Ese es otro tema que también estuve mirando bastante también, Bukele, que quería preguntarle un poco, digo, de repente no está de acuerdo en el 100% de lo que hizo Bukele, pero si alguna de las medidas que hizo Bukele... No, estoy más de acuerdo que en desacuerdo, porque Bukele tenía una situación de inseguridad catastrófica. Era un país... El Salvador estamos hablando... Estamos hablando del Salvador, donde había miles de pandilleros en un país geográficamente más chico que Uruguay. Había miles y miles de pandilleros donde las maras, es decir, las pandillas, las maras se le dice allá, estaban absolutamente organizadas, y donde eran pandillas muy violentas, donde era más una secta que una pandilla, y se vivía matando, violando. Las pandillas vivían de la extorsión, le cobraban a los comerciantes tanto por protegerlos, para que no los asalten o los maten, les cobraban tanto, y les aumentaban la cuota. O sea, no se podía trabajar, no se podía vivir. Entonces Bukele metió a todos los pandilleros presos, sin proceso, sin nada, tenía tatuajes para adentro, con un estado de excepción, obviamente. Decretó de emergencia, sí, claro. Decretó un estado de excepción, porque sin el estado de excepción no lo puedes hacer. Te meten en un habeas corpus y mañana tantos afuera. Con un estado de excepción creó la cárcel más grande de Latinoamérica para 40.000 reclusos, más de todos los presos que hay en todo el Uruguay, que se llama SECOT, Centro de Confinamiento del Terrorismo, y El Salvador pasó a ser uno de los países más seguros del mundo. Por eso digo, ¿hasta cuándo va a durar esto? Le preguntaron a nuestro presidente, no es aplicable. No, dijo justamente, no dijo por qué sí ni por qué no, dijo no sería aplicable, no dijo ni por qué sí ni por qué no. No, aparte sabe cómo te van a caer los derechos humanos también. Claro, no, tenés que decretar un estado de excepción. Por supuesto. Y un estado de excepción, con todo el respeto que me merecen, ¿no? Con un estado de excepción en un país de Centroamérica no es lo mismo que un estado de excepción en Uruguay. Acá nomás las cárceles saben no que nadie, en las condiciones que están, y andar a hacerle lo mismo que hacen allá. Tuvo que construir el SECOT,
una cárcel para 40.000 presos, Posible. donde no salen de las celdas, no tienen luz eléctrica, están todos en un régimen de reclusión total. Eso no es trasladable al Uruguay por muchos motivos, porque acá habría mucha más oposición a eso que en El Salvador. No tenemos una situación tan hipercrítica como la que tenía El Salvador. Pero algunas banditas hay. Hay ¿Verdad? banditas, Hay una bandita. sin llegar a esos extremos. Y tampoco tenemos un Bukele. Tampoco tenemos un Bukele, un tipo que quiera llegar y romper todo. Pero habría peligro, digo, hipotéticamente de repente habría peligro que más adelante se pudiera llevar a Uruguay a este extremo, porque el que tiene sus anitos como usted, como yo, que somos medio veteranos, estas banditas hace unos años no existían acá en Uruguay. No, pero creo que estamos lejos todavía. Estamos lejos Porque no tenemos la situación que tenía El Salvador, no tenemos la sociedad salvadoreña. No se olviden que El Salvador tuvo una guerra civil muy cruenta. Sí. Tuvo una guerra civil muy cruenta y las maras son hijos de ex guerrilleros y de ex paramilitares, y como me dijo una vez un salvadoreño, son hijos de la pobreza más que de ex guerrilleros y ex paramilitares, son hijos de la pobreza. Muchas familias, muchos matrimonios se tuvieron que ir a Estados Unidos, por ejemplo, para no morirse de hambre, dejaron a los hijos en El Salvador a la buena de Dios, para que los críe una tía que no se podía cuidar ni a ella misma. Entonces, no tenemos la sociedad. ¿Tenemos muchos problemas? Sí. Los problemas que tenía El Salvador, no. Tampoco tenemos una situación política donde se pueda generar eso, una situación así, por eso yo le decía, de estado de excepción, ni tampoco tenemos un Bukele. No le decía para hacer lo mismo que hizo Bukele, pero para aplicar algo de lo que hizo, ¿usted lo ve posible? ¿Alguna? No, porque Tampoco, ¿no? No, porque tenés que hacerlo. Declarar claro, porque sin declarar un estado de no excepción. Y si querés, sin el estado de excepción, aumentar las penas, esto y lo otro, no vas a solucionar nada, vas a tener mucha oposición. Acá en la dictadura hubo una especie de estado de excepción, en la dictadura militar hubo. Sí, y la sociedad era otra también, ¿no? La sociedad era otra, no había tanta gente en la calle. No había. Había una pobreza digna. No había tanta delincuencia como hay ahora. No, y el pobre luchaba con la pobreza. No luchaba contra la pobreza, luchaba con la pobreza. Ahora el pobre no lucha con la pobreza. El pobre le gustó el iPhone 15 y le pega un tiro en la cabeza para darle el iPhone 15. Porque con eso se siente un ganador. Claro. Con eso es como una cocarda que le dan. Con eso se siente un ganador, eso antes no existía. Y yo creo que parte de la culpa la tienen los medios de comunicación, cosa que pocos hablan de esto. Porque si nosotros vemos la televisión o las redes, ¿cuál es el mensaje? Que tenés que tener esto, tenés que tener aquello, tenés que tener este celular y ropa de tal otra marca, porque si no, no existís. Y la gente, mucha gente, no todos, pero mucha gente marginada, se lo cree. Entonces dicen, bueno, y como no tienen otra forma de conseguir el dinero, dicen, bueno, ¿dónde está el dinero? Está en aquel hábitat hay dinero, en aquella zapatería hay dinero. Y bueno, vamos a buscarlo. Claro. Entonces es un problema muy complejo. Muy complejo. Que no se soluciona aumentando las penas, no. Es muy complejo. No. Es como si esta casa se estuviera cayendo a pedazos y yo digo, lo voy a solucionar, voy a arreglarte acá. No. Es un problema muy complejo. Muy complejo. No pasa por... Por algún lado tiene que pasar. Tendría que pasar. Sí. Es un trabajo muy a largo plazo. Otro día le encontramos la solución. Es un trabajo muy a largo plazo. Otro día le encontramos la solución, doctor. Piénselo unos días. No, hablando un poco en serio, un poco broma, digo, porque está bueno descartar, decir uno, bueno, por acá no, por algún lado tiene que estar, porque si no, cerrar la cortina y decir... Y hay en cosas que realmente tampoco le sirve meter mano porque hay mucha guita que se recauda. Por ejemplo, con el tema de la droga. A mí me lo dijo un ex coronel acá, haciendo una entrevista, y dice, ¿vos sabés la guita que mueve eso? Sí. ¿Vos sabés la guita que mueve eso? ¿Quién va a querer meter mano? Nadie. Porque se llevan a uno preso, a los 10 minutos cayó otro, y se llevan a ese otro preso, y a los 10 minutos cayó otro. Y son todas familias que viven de eso, y dejan mucha guita, pero guita para repartir, porque vemos venir a autos policiales, que vos te das cuenta que son policías,
a buscar la de ellos. Sí, sí. Y autos de alta gama que van a comprar. Sí, y autos de alta gama que vienen a dejar el caramelo también. Sí, claro. Entonces, sí, yo claro. estoy rodeado sí, leo claro. y veo que vienen a hacer allanamiento, y vos te reís cuando ves lo que vienen a hacer un allanamiento, porque viene un auto policial, una camioneta de esa que tiene la republicana, y son los únicos que vienen a hacer allanamiento. Se llevaron al que está vendiendo, no la tapean, porque no la tapean, a los 10 minutos tenía otro, Claro, y lo claro. veo todos los días, Sí, y claro. me lo tengo que fumar todos los días. Sí, claro, no. ¿Entendés? Claro, porque es una organización donde el que te vende a vos depende de otro, que depende de otro, que depende de otro, que depende de otro. Entonces Eso ellos la realidad recaudan de sería ahí. que agarrar el cabecilla, ¿verdad? El que dicen el cabecilla. El cabecilla lo más lindo está adentro, puede ser que da todas las órdenes de adentro, porque me lo han dicho. O está Sí. en una mansión. No, está adentro guardado, está adentro guardado. Claro. Después que cerremos el micrófono te digo quién es, pero... Bueno, pero ¿cómo Adentro le guardado. permitís tener un celular a un tipo así en la cárcel? Y cuando hacen las requisas, ¿cuánto agarran celulares? Por eso. ¿Y cómo pasan? ¿Y cómo Claro. pasan? Por eso mismo. ¿Alguien, claro. alguien los Los metió? cortes carcelarios. Claro, sí, claro. No sea más. Seguro. ¿Cómo lo pasan? Claro, ¿cómo lo pasan? Y sí, te das cuenta que hay muchas cosas que no están El funcionando. narco que está en cana está mejor que yo, mejor que vos. Sí, está mejor que nosotros. Loco, tiene microondas, aire acondicionado, cable, Sí. está del bigote para Ahí arriba, va. tirado y dando las órdenes Claro. por celular. Sí, no. Hay que sacarse la careta. Sí. Lo que pasa es que deja guita, pero le deja guita a todo lo que nos gobierna a nosotros. Sí. Claro. Entonces, Porque nadie mete mano. Claro, porque el narco está como un rey en la cárcel. Usted es pero- abogado, ¿no? Cualquier cosa me defiende. El narco, claro, porque el narco, está bien lo que decís, porque el narco está como un rey en la cárcel, pero estar como un rey en la cárcel no es gratis. No, bueno, está. Reparte para todos lados. Y Sí, de Ah. cajón, Sí, claro. de cajón. No sé, doctor, si usted quiere pasar su teléfono, también para... por Como si- abogado penalista 094-420148, tengo cuenta en Instagram también me llegan, y en TikTok me llegan consultas todos los días, así que estamos a las órdenes. Carlos Leites. Usted está por Carlos Leites. En Instagram DRC OK, Carlos Leite, sin ese, Carlos Leite. Ah. Y en TikTok creo que es abog.penalista.uy, creo que me ponen Carlos Leite, me van a ver. Y ahí me llegan consultas todos los días con las mismas preocupaciones que me plantean ustedes, ¿no? Sí, claro. Creo que el trabajo es muy a largo plazo, no pasa por un proceso inquisitivo acusatorio, pasa por reformar las bases de convivencia ciudadana más elementales, ¿no? Ahí está. Yo creo que sí. Estamos de acuerdo, no sé vos, Marcelo, si opinás lo mismo. Sí, que esto es muy bravo de hincarle y meterle dientes. No es a largo plazo como el No, dice. por supuesto, nadie va a Y solucionar tampoco nada. sirve mucho en varias cosas meterle dientes, porque pierden mucho. Claro, ahí va. Tocás a muchos grandes, como quien dice. Bueno, Claro. muchas gracias, doctor. Realmente un placer haber compartido esta charla, haberlo escuchado a usted, también con todo lo que nos ha aportado, enseñado. Muchísimas gracias por venir. No, al contrario, el agradecido soy yo, siempre a las órdenes y un gusto haber estado aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, queridos oyentes, estamos cerrando este programa. Y será hasta el martes que viene a las 11, cuando abramos el próximo círculo infinito. Muchas gracias.